Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura, soy abogada cubana aquí en Brasil y vamos a comentar un poco sobre el caso de la estafa de la supuesta abogada Miriam. He decidido hacer este video porque son muchas las solicitudes que llegan al escritorio. Cuando ocurrió que se supo que era una estafa y se dio a conocer, empezaron a llegar muchos mensajes a mi escritorio preguntando si sabía detalles del caso, si conocía a esa tal Miriam, qué ellos debían hacer en este momento. Entonces vamos a hablar un poco sobre esta situación. Yo sé que en Cuba nosotros no estamos acostumbrados a muchas cosas que se utilizan aquí en Brasil a la hora de contratar a un abogado. El primer consejo que les voy a dar: siempre que una persona venga y se presente ante ustedes como abogado, usted le debe pedir su nombre, sus apellidos, y usted debe ir al sitio Consejo Federal del OAB, entrar, digita el nombre de esa persona, y si esa persona es realmente abogada y está debidamente inscrita en los cuadros de la Orden de los Abogados aquí en Brasil, pues va a aparecer su nombre con su número de inscripción y en el estado en donde está inscrita. Por ejemplo, esta es mi cartera como abogada aquí en Brasil. Y siempre que yo tengo una reunión con un cliente, yo llego, lo saludo y le enseño mi credencial. Siempre. Tanto en el tribunal es obligatorio enseñarlo. Entonces, esa es la primera, para usted verificar que ciertamente usted está contratando a un abogado. Porque yo sé que muchas veces llegan, las personas no saben cómo dar entrada en su proceso de refugio, no saben cómo obtener su CPF y contratan unos supuestos abogados. Esas personas, o por lo menos las que yo conozco, no son abogados, son tramitadores, son asesores, pero no tienen licencia de abogado aquí. Entonces, es un riesgo muy grande porque usted está pagando un servicio y cuando esa persona le haga el trámite, si usted tiene su residencia denegada, si usted tiene su ciudadanía denegada, si usted tiene su refugio denegado, esa persona no puede representarte en un tribunal, esa persona no puede representarte ante la Policía Federal porque no tiene autoridad, porque no es abogado. Entonces, básicamente usted estaría pagando un servicio por encima de lo que esa persona te puede ofrecer. Es la primera cosa. La segunda cosa es: aquí en Brasil todo se hace a través de contratos. Entonces, si usted va a contratar, así sea lo más mínimo, que es una consulta, es lo más barato que un escritorio de abogacía ofrece, usted debe exigir su contrato de honorarios advocaticios. En ese contrato va a estar el número de OAB de la persona, del abogado, el CPF, RG, dirección, estado civil, todo. Y ese contrato tiene que tener firma reconocida en cartorio, ya sea en un cartorio, que son las notarías aquí en Brasil, o puede ser también mediante asignatura digital, porque nosotros los abogados tenemos un portal del OAB de asignatura digital, por el cual nosotros enviamos todos los documentos y la otra persona los firma y tiene la misma validez que una asignatura en cartorio. ¿Correcto? Entonces, antes de contratar cualquier servicio, ustedes deben verificar que ciertamente esa persona es abogada aquí en Brasil y tiene su credencial válida. ¿Perfecto? Entonces, vamos a la primera duda, y desde hace mucho tiempo me están pidiendo que hable sobre este tema porque son muchos cubanos entrando por la frontera y siempre es la misma duda. Primero, ¿cómo puedo obtener una residencia permanente aquí en Brasil siendo solicitante de refugio? Bueno, existen varias vías de usted tener una residencia permanente aquí en Brasil, siendo solicitante de refugio. La primera, usted puede contraer matrimonio con un brasileño o formalizar unión estable en un cartorio, una notaría aquí en Brasil. Y usted va a tener derecho a una residencia permanente por un año. Pasado un año de residencia permanente, usted va a tener derecho a la ciudadanía, a su naturalización. Entonces, también puede contraer matrimonio o unión estable formalizada en cartorio con un residente permanente o temporal aquí en Brasil. La segunda hipótesis es teniendo un hijo brasileño. La tercera hipótesis es por contrato de trabajo. Usted tiene un contrato de trabajo aquí, su empleador desea tramitar su residencia, es posible. Claro, este proceso es atípico. Usted no va a ir con el contrato a la Policía Federal, a Inmigración, para solicitar la autorización de residencia. Este tipo de autorización es diferente a las demás y se tramita en primera instancia en el Ministerio de Justicia. Usted va a necesitar un abogado para eso. Y existen otras hipótesis, como por ejemplo los nómadas digitales, que son aquellas personas y aquellos informáticos, de los cuales ya he tramitado ese tipo de residencia.
aquellos informáticos que lleguen aquí, no tienen vínculo con el país, trabajan con una empresa chilena, con una empresa americana y quieren tener una residencia aquí. Ahí se le da una residencia temporal por un año, prorrogable por otro más. Esas son las hipótesis donde usted puede cambiar su condición como solicitante de refugio a residente permanente. Bien, segunda duda. ¿Puedo traer a mis familiares siendo solicitante de refugio? La respuesta es no. Porque usted está aquí con una residencia provisoria esperando un proceso de refugio. Entonces usted básicamente lo que tiene es un permiso para estar legal aquí, para poder trabajar y estudiar y se acabó. Usted está en un proceso. 2. ¿Qué beneficios tengo siendo solicitante de refugio? Bien, usted llega por la frontera y usted va a tener una residencia, como ya expliqué, que le va a permitir trabajar, moverse por todo el país, va a poder inclusive abrir su propia empresa y básicamente eso. La única diferencia es que con el refugiado o con un residente permanente, usted no va a, por ejemplo, poder viajar libremente por el mundo porque usted está en un proceso donde supuestamente le están persiguiendo de tu país. Bien, la segunda cosa, ¿cuáles son las principales diferencias entre la persona solicitante de refugio y el refugiado? Existe una gran confusión cuando las personas llegan y solicitan el refugio y le dan su cartera de residencia provisoria. Me escriben y me dicen, doctora, tengo una duda porque ya yo solicité el refugio cuando yo vine por la frontera, ya tengo mi cartera, ¿por qué no tengo la residencia permanente? Vamos allá. Tener un RNM provisorio no significa que usted ya es refugiado. Eso es lo que significa que usted está en un proceso en espera de un refugio. Entonces, usted va a llegar, usted va a tramitar su solicitud de refugio con todos los trámites que tienen, aquellos formularios de CISCONARE, y usted va a ir con ese pedido a la Policía Federal, allá le van a emitir su cédula de identidad, su provisoria. Y bueno, después de eso, usted va a esperar y cada año usted va a tener que renovar esa provisoria hasta que CONARE entre en contacto con usted, marque una entrevista de refugio. En esa entrevista básicamente le van a preguntar todo lo que usted dijo, declaró en aquel formulario de solicitud de refugio, por qué se fue de Cuba, qué usted hacía en Cuba, con cuántas personas usted vivía en Cuba, si usted dejó algún dependiente en Cuba. Bien, si CONARE entiende que usted ciertamente es un refugiado, posee todas las condiciones de un refugiado, usted va a ser aprobado en su solicitud de refugio. Después de eso, usted puede, con esa aprobación de refugio, solicitar su residencia permanente. Bien, y la última pregunta, y no menos importante, es: ¿puedo viajar a Cuba siendo solicitante de refugio? Y la respuesta es sí. Usted puede viajar a Cuba con su provisoria, aún sin que le sea reconocida su condición de refugiado, siempre y cuando usted pida autorización a CONARE. Porque supuestamente tú te estás yendo de tu país porque te están persiguiendo, porque tu vida corre peligro, y tú vas a viajar de visita a tu país. ¿Por qué? Entonces usted tiene que entrar al site, usted tiene que tener unas credenciales, hacer un peticionamiento electrónico, solicitar esa autorización de viaje. En el tiempo que ellos te autoricen a ir, usted puede ir, y para regresar usted va con ese autorizo y su pasaporte al consulado de Brasil en La Habana. Ahí le van a poner una autorización en el pasaporte y usted va a conseguir regresar sin ningún problema. Bueno, eso es solo una parte del contenido que tengo para darles. Posteriormente haré otros videos ayudando a la comunidad cubana, que cada día crece más aquí en Brasil, y sé que muchas veces por el idioma se les hace un poco difícil tener acceso a este tipo de contenido.